Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Comunidad DAM, el espacio que tenemos en la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia para abordar distintos temas que tienen que ver con el acontecer audiovisual a nivel regional, nacional e internacional. Es la gran oportunidad que tenemos desde esta unidad académica con estudiantes, con profesores, de poder aprender sobre el quehacer, la industria audiovisual y por supuesto las comunicaciones. El invitado de hoy me llena de alegría y de orgullo, no solamente porque fue mi estudiante, sino que porque tiene además un rol muy especial que vamos a aprender y a conocer el día de hoy. Me estoy refiriendo a Dani Alonso Maureira, quien es comunicador audiovisual y es marino, además, de la Armada de Chile. Él se tituló del Instituto Duoc UC de Comunicación Audiovisual el año 2014 y 2 años más tarde, el año 2016, ingresó a la Armada de Chile a través de un concurso público, siendo el primer seleccionado de un grupo de 50 jóvenes a nivel nacional. Hoy forma parte de la dotación de la Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Naval y de la Jefatura de la Defensa Nacional para las provincias de Arauco y Biobío. Y desde la base naval de Talcahuano hace el registro audiovisual de múltiples tareas institucionales, operacionales, cívicas. Todo, por ejemplo, todo con un objetivo muy claro, que es dar a conocer a la comunidad el quehacer de la institución. Actualmente, Dani está en su último año de cabo segundo y con la proyección, por supuesto, de seguir creciendo y aportando a esta noble institución. Dani, te quiero dar la bienvenida y, por supuesto, Muchas gracias. agradecer el tiempo de poder conversar con nosotros. Bueno, primero que todo le doy las gracias, profesor, por darme esta oportunidad de poder dar a conocer el trabajo que hacemos nosotros los audiovisuales aquí en la Armada. Y además es muy grato hablar con usted después de tantos años. Sacar el cálculo, cerca de 11 años creo que no nos vemos. Entonces, obviamente, a las nuevas generaciones, dar este grano de arena en lo que es mi especialidad y desde esta otra vereda que es la Armada de Chile. Así que eso, muchas gracias. Aprovecho también de agradecer a tus jefaturas, a tus autoridades directas también por la oportunidad de poder conversar contigo y a través de las autorizaciones también y por supuesto poder conocer tu función ahí en la Armada de Chile. ¿Ya? Dani, bueno, mi primera pregunta tiene que ver con tu vocación, con tu idea, con tu interés de aprender sobre audiovisual hace ya varios años atrás, pero ¿cómo nace precisamente eso, tus ganas de estudiar esa carrera? La verdad es que es un tema lo mío, porque yo partí desde muy chico haciendo trabajo audiovisual. Todo partió yo creo que por allá cuando tenía como unos 11 años, 12 años. Mi papá en esos años compró una cámara para la casa, que era de estas de 8 milímetros a cassette. Y bueno, mi papá siempre tuvo reproductores de VHS, de todo lo que de la época. Entonces a mí siempre me llamó la atención, pero yo era muy chico. Entonces en ese tiempo a mí no me dejaban manipular la tecnología porque yo era manitos de hacha. Todo lo que tocaba lo hacía a pedazos. Entonces en esos años mi papá, claro, una cámara muy cara para hacer registro y obviamente a mí no me la iban a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? De que mi papá a veces se iba a trabajar, mis hermanos se iban a estudiar y yo quedaba solo en la casa con mi mamá. Y mi mamá, obviamente, en sus quehaceres, me descuidaba un poquito y yo aprovechaba de ir al mueble donde estaba la cámara, la sacaba y la miraba. ¿Ya? Entonces, a medida que ya pude demostrarle a mi papá que sí podía ocupar la cámara, me la pasaba para grabar eventos familiares y todo eso. Entonces, eso obviamente a mí me gustó mucho cuando era muy niño. Y yo siempre he pensado de que a veces el tema comunicacional uno lo trae a veces innato desde chico. Yo creo que uno nace con esto. Es como el músico cuando toma un instrumento puede ir al conservatorio, estudiar partitura, estudiar música, pero usted lo sienta al piano y puede que a lo mejor, claro, todo sea monótono porque lo está leyendo. ¿Ya? Entonces, pero un músico cuando viene innato, ¿cierto? De fábrica, usted le pasa el instrumento que le pase, una caja, y le va a sonar bien. Entonces yo creo que con nosotros los audiovisuales pasa exactamente lo mismo, como que uno trae eso de casa. Entonces, en esa oportunidad me acuerdo que yo quedaba asombrado del famoso comercial este del perrito, un perrito azul que era como un stop motion que daban, me parece, en algún canal que se agarraba la espaldita. Y yo decía, chuta, ¿cómo habrán hecho eso? Para mí era un mundo eso. Yo me recuerdo eso. Y, y recuerdo que en mi creatividad
yo dije, a lo mejor si voy grabando, da un segundo en la cámara y muevo y otro segundo más, a lo mejor genero eso. Me acuerdo que hice un monito de plasticina con mi hermano y lo hicimos pues, en la mesa de la casa y sin querer queriendo, sin tener el conocimiento, sin saber, hice mi primer stop motion que duró como 15 minutos, o sea, perdón, 15 segundos. Y claro, yo me sentía más que orgulloso por ese logro. Y ahí fui creciendo, 12, 13, 14 años, y ahí comencé ya a hacer registro en los matrimonios. De hecho, yo creo que me hice mi pequeña pyme cuando chico. Partí grabando matrimonio, partí grabando que el bautizo, que la fiesta, que todo eso. Entonces, y lo más interesante es que en ese tiempo no tenía computador, yo no tenía internet. Entonces, aprendí a hacer la edición no lineal, con cable, ¿ya? Conectaba el audio, el VHS para poder hacer una edición. Entonces, o edición lineal, parece que tengo la confusión. Entonces, ahí ya creció mi entusiasmo por el tema comunicacional, hasta cuando después entré al liceo, saqué salí de cuarto medio, y esa es una fecha o es un tiempo bastante interesante en el adolescente, porque uno queda como al garete, uno sale del liceo y no sabe para dónde ir, no sabe qué va a hacer con la vida uno, no sabe si trabajar, si estudiar. Entonces, me recuerdo que mi hermano eh, me dijo un día, ¿sabes qué? Yo conocí a un amigo que es comunicador audiovisual y hace lo que a ti te gusta. Y a mí se me prendió la ampolleta. Y yo no sabía nada de comunicación audiovisual, no sabía de su existencia. Entonces me dijo, mira, ¿sabes qué? En el Duoc me dijo, parece que está la carrera. ¿Vamos? ¿Mañana? Y yo le dije, ya, ok. Así que mi hermano mayor me tomó, yo siendo recién salido del liceo, y me llevó al Duoc. Y ahí, como ustedes pueden ver en las fotos, me veo viendo los monitores, ¿cierto? Del set de televisión de allá del Duoc. Me estaban ahí, como decimos el buen chileno, me estaban vendiendo la poma. Me estaban mostrando las tarjetas. Y claro, yo de pasar a una cámara de cinta a pasar a una cámara que trabajaba con tarjeta y monitor y todo eso, yo me sentía en Hollywood. Entonces yo creo que ese fue mi primer punto de partida en donde yo tomé la decisión de poder incorporarme a Duoc y estudiar la carrera. Entonces a mí se me hizo bastante fácil porque yo cuando entré a estudiar había muchas cosas que yo ya manejaba. Por ejemplo, cuando hablaban de editar y que la compresión y que el bitrate, yo ya lo manejaba porque yo en el 2004 tuve mi primer computador. Y yo lo primero que hice en ese tiempo fue instalarle el Sony Vegas Pro, el famoso Sony Vegas Pro. ¿Ya? Y ahí hice mis primeras ediciones, aprendí a usar los keyframes, hacer movimientos, entonces yo ya llegué con un conocimiento sin saber que era un conocimiento valioso para un audiovisual, o sea, la base. Así que eso más o menos a grandes rasgos es como fueron mis inicios, pues, mis comienzos. Esos fueron como tú dices, tus inicios, tus comienzos y la puerta de entrada al mundo audiovisual. Claro que sí. Y después, siguiendo esa trayectoria, ¿qué rescatarías tú de esos años de formación? Porque, porque gracias también a ese periodo es que estás hoy día instalados en el lugar de trabajo que tienes. Entonces, y pensando además en que este programa lo están viendo precisamente estudiantes de dirección audiovisual, Mm. que están actualmente en la posición que ya estuviste tú, digamos, que son 4 años también de formación. Entonces, ¿qué cosas recuerdas y al mismo tiempo qué consejos les podrías ir dando a nuestros estudiantes? Ya. Eh, bueno, la carrera en sí, yo me siento bastante conforme con lo que aprendí. Tuve la fortuna de tener muy buenos profesores en todas las áreas, muy buenos profesores. Em, lo que sí, obviamente, lo que nos pasa a todos, yo creo que cuando somos jóvenes o estamos entre la adolescencia y partiendo la juventud en la universidad o en el instituto, a veces que creemos saberlas todas, ¿ya? Y creemos de que saliendo de la universidad, ¿cierto? O terminando nuestra carrera, chuta, vamos a encontrar pega y vamos a hacerla espectacular, ¿ya? O nos vemos anticipadamente trabajando en la televisión, en el cine, en las productoras, pero resulta que pasa eso y no, uno termina la carrera y no pasa nada. Uno se ve ahí al vacío. Entonces, yo creo que
la clave de nosotros los estudiantes, o los que fuimos estudiantes, o los que están estudiando, es poder tomar en serio el tema de la carrera, ¿ya? Porque yo en mi generación, yo recuerdo, tuve muy buenos compañeros, excelentes, que hasta el día de hoy son amigos, pero también tuve muchos compañeros que no le tomaban el peso a la carrera. Entonces era muy común en ese tiempo ver, no sé, pues, al compañero que en vez de ir a clases prefería ir a tocar el charango con la quena atrás del dúo. O sea, y yo no tengo nada contra eso, ¿eh? Porque yo también toco quena y también toco charango y también estuve en un grupo andino hace muchos años atrás cuando fui joven, ¿ya? Pero yo creo que el tomarle el sentido de responsabilidad a lo que uno está estudiando marca la diferencia, ¿ya? Y eso obviamente yo, ahora que estoy aquí en esta institución, he podido corroborarlo, la importancia que tiene un poco la línea valórica. Y ahí eso también debe traspasarse obviamente a cuando uno está estudiando. Y cómo lo veo yo actualmente en los audiovisuales de hoy en día, muchos que me he encontrado, tanto civiles como navales o militares, a veces noto que hay un poco de falencia en cierto aspecto, pero tiene que ver con un tema generacional. Has dado, digamos, un punto clave, no solamente desde lo valórico, sino que yo también creo que te refieres al tema de la disciplina, de la rigurosidad. Tú hablabas como de la adolescencia, pero también uno en ese tránsito de estudio uno también se convierte en adulto, en la opción de tomar decisiones, de encontrar el sentido también de lo que uno quiere hacer. Y ahí te llevo en ese tránsito, estábamos hablando de tu interés, después de tu año de formación, y ahora el tránsito al trabajo, que yo también mencionaba que estás desempeñando actualmente, ¿cierto? Y que tiene que ver con que eres parte de, ya lo decía, de la dotación en jefe de la segunda zona naval y de la jefatura de la defensa nacional, para la provincia de Arauco y del Biobío. Está actualmente trabajando en la base naval de Talcahuano y eres marino, eres comunicador audiovisual, también eres marino de la Armada. Eh, y te quiero preguntar cómo también surge esta oportunidad, cómo tú tomas la decisión y cómo fue ese proceso también de selección, asumiendo que en ese primer llamado fuiste el primero de 50 postulantes a nivel además nacional. Yo cuando estaba mis 4 años de estudio en Duoc, eh, yo tuve la fortuna de probar muchas áreas. Eh, Fui director de fotografía, me tocó hacer dirección de proyectos, me tocó hacer audio, hice estética, hice iluminación, hice muchísimas cosas, montaje, fotografía. Entonces adquirí harto conocimiento porque obviamente uno se va afiatando con los compañeros y va traspasándose o retroalimentando el conocimiento que uno tiene. Ya tuve la fortuna de que me estuve haciendo la dirección para el concierto sinfónico de Inti Illimani, histórico cuando lo hizo acá en Concepción. Tuvimos 3 días de concierto y los 3 días yo a cargo de la dirección. Entonces, obviamente cuando salí del dúo yo salí ilusionado en que iba a encontrar un trabajo rápido, que se me iba a hacer súper fácil y que las puertas se me iban a abrir así, pero inmediatamente. ¿Ya? Y eso es el pensamiento que normalmente todos tenemos. Y ahí tiene que ver un poco con la inocencia del estudiante universitario, llamémoslo así. Entonces, yo pasé un proceso familiar que tal vez a muchos de ustedes les puede servir, a los chicos de hoy en día, porque nosotros siempre decimos, nosotros vemos cara, pero no vemos qué hay detrás de ese rostro, qué hay en la casa, qué hay en la familia. Entonces yo pasé un proceso familiar bastante complicado. Una vez que salí del BUOC, yo me titulé, ¿cierto? Yo me tomé un año sabático, porque en ese tiempo yo tenía una hija muy chiquitita y como yo estudiaba y trabajaba, era muy poco el tiempo que yo pasaba con mi hija. Entonces yo dije, necesito tomarme por lo menos un año para poder estar con ella. Eso lo hice súper bien, pero cuando llegó el año en donde yo tenía que buscar trabajo ya y dedicarme a lo mío, ahí fue muy complejo. Caí en una crisis existencial donde fue terrible para mí. Entonces, ahí en ese proceso, recuerdo que un día estaba yo con un primo mío en su casa y él por WhatsApp, estando él al frente del sillón, me dice, oye, ¿sabes qué? Me llegó esto, y me lo envía. Y cuando lo veo dice, admisión, comunicadores audiovisuales, Armada de Chile.
yo dije, chuta, este me estará agarrando al deseo, dije yo, me estará bromeando. Y resulta que yo comencé a investigar, comencé a buscar en internet, pero no encontraba nada. Y llamé a algunas amistades que tenían mis familiares que eran marinos y tampoco sabían nada del proceso. Entonces yo por un momento pensé que mi familiar me estaba bromeando. Porque como él sabía que yo estaba buscando trabajo y no encontraba, yo dije, me está bromeando. Entonces, pero, ¿qué es lo que sucedió? Que yo después de eso, en la página, claro, decía admisión, escuela de grumete, postula acá, y yo seguí el proceso normal de postulación, y en ese tiempo tenía que pagar 8.000 pesos en una caja vecina para yo poder hacer la inscripción. Entonces lo hice así, lo hice de esa forma, me inscribí, y, y después no supe más, pues, porque no es, por lo menos cuando yo postulé, no era como que uno tomaba un teléfono y llamaba a admisión y decía, oye, ¿sabe qué postulé? No, no era así. Entonces uno como que postulaba por internet y ahí quedaba esperando, no sabías qué pasaba. Entonces, en ese tiempo seguí visitando la página hasta que de repente dicen resultado de postulación. Y claro, y ahí dice, usted ha sido seleccionado para el curso de comunicador audiovisual en la Armada de Chile. Entonces yo como que tampoco, fue muy raro eso, porque yo en ese tiempo tenía 25 años, con una familia ya formada, entonces es muy choqueante, porque uno dice, "Chuta, ¿cómo voy a entrar a una institución?". No sabía qué estaba haciendo, no sabía dónde me estaba metiendo. Ya, entonces, pero obviamente la necesidad de tener un trabajo, la necesidad de tener una estabilidad, me llevó obviamente a poder decidirme. Entonces, obviamente abrí ese correo y decía, usted ha sido seleccionado, y pasó el tiempo, llegó otro correo más donde decía, usted se tiene que acuartelar, me recuerdo muy bien, el 26 de septiembre del año 2016. Se tenía que acuartelar. Entonces, y ahí después comenzó a llegar la información de que iba a ser un proceso de, de es como, es como hacer el servicio militar, ¿ya? Entonces, obviamente yo ya estaba, me había tirado los leones, como se dice, me tiré a los leones, me decidí, dije, voy a hacer esto, no, no sé a lo que voy, pero lo voy a hacer. Obviamente mis papás no sabían qué estaba haciendo. Cuando le dije que me tenía que cuartelar 3 meses, ya mis papás se querían morir. El regalón de la casa se estaba yendo. Entonces fue muy complejo, pero al mismo tiempo fue, yo creo que el inicio de una aventura, pero tremenda. Entonces, avanzando un poquito, yo me decidí a entrar, me acuartelé acá en la base naval, entré a la Puerta de los Leones, y ahí comienza mi aventura hacia la isla de Quiriquina, sin saber a lo que iba, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, la institución hicieron, bueno, siempre hacen varios concursos públicos que se llaman. En ese tiempo entraron los músicos de la Armada, entraron, entraron los conductores navales, y ahí entramos nosotros también los comunicadores audiovisuales. Entonces yo no entré solo, entré con un grupo de músicos, con un grupo de conductores navales, y nosotros los audiovisuales, que somos 4, que ahí ustedes las fotos pueden ver. Y no, éramos 3 hombres y una mujer. Y ahí nos fuimos a la isla Quiriquina, cruzamos el mar en una embarcación, en un buque, y ahí ya no supimos más del mundo. Ahí el celular afuera, la ropa civil afuera, y ahí nos pusieron la ropa del comienzo, la ropa que todo marino se puso por lo menos en alguna vez de su carrera cuando partió esta carrera naval. ¿Ya? Ahí como ustedes pueden ver en la foto también, me veo ahí con el corte de pelo, que es una de las primeras cosas que nos hacen a nosotros, el corte de pelo. Yo creo que eso tiene algo muy simbólico también. La verdad es que cuando uno le cortan el pelo, se produce una sensación bastante rara en uno, porque uno se ve distinto. Uno se mira en el espejo y se ve pelado. Uno incluso se llega a decir, chuta, me veo muy raro, muy extraño, ¿ya? Y eso increíblemente yo creo que en el cerebro produce un cambio increíble en uno, que uno dice, chuta, el cambio realmente es,
es notorio. Entonces, y ahí nos embarcamos a la escuela de grumete y el proceso parte de que normalmente son 5 meses aproximadamente que uno está en un, llamémosle, es un servicio militar, un adoctrinamiento militar, ¿ya? Donde a uno le enseñan a ser marino, le enseñan, por ejemplo, a cómo comportarse, lo enseñan la base de la marina, ¿ya? Obviamente a nosotros, los audiovisuales, hacen una pequeña diferenciación por el hecho por la edad, por el hecho de venir con un título, pero pasamos el mismo proceso, ¿cierto? No, nos enseñan un poco de historia, nos hacen vivir la experiencia de ser un grumete, ¿ya? Levantarse temprano a las 5:30 de la mañana, el famoso baño de mar en la isla Quiriquina, al agua de mar, las duchas con agua helada, ¿cierto? O sea, nos quitaron por esos 3 o 4 meses todas las comodidades que nosotros teníamos en la casa. Todas esas comodidades nos arrebataron. La comidita calentita, el agüita a tiempo, el calorcito de la frazada, todo eso nos quita, ¿ya? Em, y eso, ¿por qué se hace? Eso se hace porque uno lleva o lleva al límite las capacidades, hasta donde uno puede llegar. Y entre medio de todo eso, obviamente me comenzaron a enseñar los valores de la institución. Eso constantemente lo van recalcando. Y los valores son la lealtad, el deber, el honor, la integridad, la valentía, el patriotismo. Esos son valores que están arraigados acá en la institución y que todo marino vive con eso, ¿ya? Si falla uno de estos valores, algo no está funcionando bien, ¿ya? Y estos son los valores que normalmente a nosotros nos comenzaron a inculcar en la escuela de grumete. Los instructores comenzaron a enseñarnos, comenzaron a decirlo, esto es así, eso así, es así. Obviamente debo reconocer que hay momentos donde uno dice, no puedo más, me quiero ir para la casa, ¿ya? Pero ahí tiene que ver mucho también la fortaleza que uno va desarrollando durante ese proceso. Eh, lo de nosotros, normalmente el marino, cuando entra a la escuela de grumete, son 2 años de estudio, ¿ya? El primer año donde estudian diversas materias, lenguaje, historia, inglés, diversas materias, pero el segundo año, normalmente ellos cursan su especialidad, ¿ya? Y eso lo hacen en Viña del Mar. El grumete normal o el marino normal que entra a la Armada. Pero nosotros nos hacen todo eso en un proceso de 5 meses, donde en el caso mío yo estuve 3 meses en la escuela de grumete en este entrenamiento militar, para que me puedan entender, donde me enseñaron la base. Una vez que me enseñaron la base y me lograron formar, me lograron vestir con el uniforme que hoy día llevo puesto, me fui a Viña del Mar. Y en Viña del Mar eh, voy a una segunda etapa. Y en esa segunda etapa, ¿qué es lo que me enseñan? Me enseñan, eh, me fui a hacer un curso de incendio, nos enseñaron a ser bombero, imagínense cómo uno va creciendo de a poco, me enseñaron a ser bombero. ¿Y por qué te enseñan a ser bombero? Porque los buques de la Armada, cuando andan navegando afuera y si se produce un incendio, obviamente un bombero no puede llegar allá a apagar el incendio. Entonces el marino tiene que estar capacitado para poder cubrir esa emergencia con todas las capacidades, ¿cierto? Y el profesionalismo que esto implica. Entonces a nosotros obviamente nos enviaron a hacer un curso de incendio intenso, fueron 2 semanas, donde estuve ahí viviendo la experiencia de ser bombero. Eh, Luego de eso hice un curso que es muy importante para nosotros que se llama el curso de escape de cabina, donde eh, nos enseñan a tener autocontrol en el agua en una emergencia. Pero no es una emergencia cualquiera, sino en una emergencia de cuando cae un helicóptero al agua, ¿ya? Y ahí es una semana intensa que por lo menos yo tuve, en donde me enseñaron obviamente a nadar, me enseñaron a tener flotabilidad, me enseñaron a tener aguante al estar sumergido bajo el agua. Es un entrenamiento bastante intenso y muy interesante porque yo lo aprobé, por suerte, y nos meten dentro de una cabina como de un helicóptero, con instructor obviamente, todo muy bien resguardado, y la cabina cae al agua, cae a la piscina, se comienza a hundir y debajo de la piscina se da vuelta.
uno queda pies para arriba. Entonces uno tiene que tener la capacidad de poder salir de debajo del agua, desamarrarse, ¿cierto? Soltarse el cinturón de seguridad, desamarrarse y salir a flote. ¿Ya? ¿Y qué es lo que evalúan ahí? El autocontrol. Cómo uno se comporta ante una emergencia. Claro. Entonces, gracias a Dios pude aprobar ese curso, lo aprobamos todo. Y, y además de eso, me fui, otro de los cursos que hice, muy breves, son los cursos de primer auxilio. ¿Ya? Entonces, y lo más importante, finalmente, cuando hice todos estos cursos, fui a hacer una práctica naval, ¿ya? Una práctica en la Armada, en donde ahí me llevaron a la dirección de comunicaciones de la Armada. La institución tiene una dirección que ve el tema comunicacional a nivel general, ¿ya? Ese departamento, por así decirlo, se llama Dirección de Comunicaciones. Cuando yo llegué ahí, obviamente siendo todavía un grumete, ahí nos llevaron a hacer la práctica naval y nos llevaron a conocer, por ejemplo, las unidades de la Armada, nos pasearon por bote, no subieron a helicóptero, anduvieron en botes de goma, en lanchas Defender, para que nosotros pudiésemos tener la experiencia de qué es estar en la institución haciendo un trabajo. ¿Ya? La verdad es que es increíble, pero no es lo mismo tomar una fotografía de un bus en movimiento o un auto en movimiento a tomarla en un bote que se mueve, que hay viento, que está la probabilidad de que a lo mejor uno se pueda caer al agua. Entonces, son otras las condiciones climáticas. ¿Ya? Entonces, ahí estuve 5 meses durante todo este proceso y finalmente llegó el proceso de graduación, donde ya y yo pueden ver una foto que aparezco con mi rostro ahí mirando el horizonte, como queriendo decir, lo logré, ¿ya? Porque es un desafío, es una gran aventura, es una gran aventura, es un desafío. Y ahí obviamente mis papás fueron a Viña del Mar, donde me gradué, en la Academia Politécnica Naval, y ahí pude ya terminar este proceso, ¿cierto?, de ingreso a la institución. Y eso fue, si me equivoco, como el 26 de diciembre, que fue mi graduación. El 1 de enero del año 2017, yo ya estaba contratado como marino, ¿ya? Y ahí parte la nueva aventura, porque en el caso nuestro, a diferencia de los marinos normales que entran en la institución, ellos ya tienen una base larga de 1 año, 2 años, 3 años en algunos casos. Pero nosotros nuestra formación fue muy apretada, muy cortita, entonces hay muchas cosas que no entendemos todavía. Vestimos el uniforme, pero no entendemos. ¿Ya? Pero ahí obviamente uno va aprendiendo en el camino a ser marino, va aprendiendo, obviamente con la base, que son los valores que pude nombrar anteriormente, y uno va aprendiendo a ser marino. Una de las cosas importantes que debo dar a conocer es de que uno estando aquí en la institución, primero es marino y después comunicador audiovisual. Se invierten los papeles, ¿ya? Uno cuando es civil, no, esa es mi profesión, comunicador audiovisual. Pero aquí en la institución se invierten los papeles. Primero uno siempre es marino, ¿cierto? Ante todo, y lleva la especialidad, ¿cierto?, como complemento. Entonces, yo cuando salí al servicio, mi primera destinación fue la escuela de grumete. Y mi primer año comencé a hacer guardia, comencé a hacer múltiples actividades militares, participé en ejercicios como marino. ¿Ya? Me enseñaron obviamente a utilizar un armamento, eh, muchísimas cosas que tuve que aprender. Me tomó cerca de 1 año poder ir entendiendo cómo funcionaba la Marina, el lenguaje, ¿ya? Porque nosotros, a diferencia del civil, hay un lenguaje especial que tiene la Marina. Por ejemplo, nosotros al basurero no le decimos basurero, se le dice chute. Entonces yo cuando llegué a la institución, a veces me decían, oye, ¿podéis botar esto en el chute? Y yo era como, ¿en el chute? ¿Qué será el chute? El basurero, me decían. Entonces acá, por ejemplo, mi compañero de trabajo, nosotros le llamamos el carreta, ¿ya? O mi camarada. Entonces el lenguaje cambia, no solamente cambia el estilo de vida. Y ese es otro punto importante también que quería mencionar al principio. Cuando uno entra acá a la institución, esto no es un trabajo, esto no es esto es un estilo de vida. Uno cambia 180 grados el estilo de vida. Antes tal vez, no sé, antes me levantaba a las 12 del día, ahora no, ahora me tengo que levantar temprano, a las 6 ya estoy abajo, o a las 7.
¿ya? Antes llegaba, no sé, por darle un ejemplo, tarde a todos los trabajos, no, pues ahora tengo que estar 10 minutos antes o 15 minutos antes. Entonces ahí uno va aplicando, ¿cierto? Lo que es la institución, lo que los instructores, lo que el camarada al lado va enseñándole a uno de caminar, comienzo. Dani, tú estabas recién comentando respecto a este cambio de vida, ¿cierto? A esta mentalidad en donde uno primero es marino, después es audiovisual, y que además esto está reforzado con los valores, ¿cierto? Con los valores de la institución y con, por supuesto, son finalmente además los valores digamos, más transversales de todas las Fuerzas Armadas y Seguridad de Orden acá en la República, y que también te convierten en un ciudadano distinto, ¿cierto? Al que tú eres anteriormente. Y mi pregunta precisamente tiene que ver con eso. En este trabajo que tú desarrollas actualmente, eh, ¿cómo, se- ¿cómo sientes tú el formar parte de esta institución, de ser parte de la Marina de Chile? Eh, y eso además vinculado a tu quehacer. ¿Qué es qué es lo que tú haces como comunicador audiovisual, pero también como marino? ¿Y por qué lo consulto? Porque los estudiantes de audiovisual, quienes nos están viendo, tienen el pensamiento que decías que tenías tú inicialmente. Voy a trabajar en un canal de televisión, en una productora, ¿cierto? O voy a en una agencia de publicidad, qué sé yo, pero uno transita en eso, digamos. Uno no piensa en que hay una oportunidad, en tu caso, en la Marina, y que junto a esa oportunidad laboral es también un cambio en lo profesional, es un cambio en lo interno también como persona, donde tú adquieres otro tipo de valores, digamos. Entonces, si nos puedes comentar ambas cosas, por una parte, cómo es tu día a día como audiovisual y por otra parte también referente un poco a este cambio que tú tuviste en la institución. Bueno, como usted mencionaba, el cambio es rotundo. El cambio ataca directamente a la integridad de la persona y es un cambio positivo. Eh, a los alumnos que a lo mejor les gustaría estar en mi situación de marino audiovisual, eh, es muy importante que para poder ingresar acá a la institución puedan tener una objetividad en su forma de pensar. ¿Ya? Obviamente los principios, los valores acá son pero importantísimos. Como decía al principio, de nada sirve ser un buen audiovisual si a lo mejor mi lealtad falla o tal vez no soy tan valiente o no tengo ese sentido de pertenencia del patriotismo. ¿Ya? Entonces, es complejo el tema. Ya acá dentro de la institución han entrado muchos audiovisuales dentro de los procesos que han habido después del mío y muchos de ellos se han ido porque el cambio es brusco, ¿ya? El cambio es muy brusco, entonces se han ido y obviamente es respetable. Y partiendo por eso, mi día a día, ¿cómo es aquí? Yo estuve 4 años en la escuela de grumete. Una vez que salí en este proceso, ¿cierto?, como de servicio militar, me fui a la escuela de grumete, fue mi primera repartición. ¿La escuela de grumete qué es? Es la escuela formadora de los marinos, ¿ya? Del escalafón de gente de mar, ¿ya? Y ahí tuve el desafío de comenzar a trabajar el área audiovisual en una escuela de formación. Ahí recuerdo que abrimos un Facebook y comenzamos a nutrirlo de información, partimos con afiches, con la fotografía, eh, luego partimos con video, luego me llegó un computador más tecnológico a la escuela y ahí pude comenzar a desarrollar otra área, comenzar a ver temas de microdocumentales, comencé a hacer pequeños reportajes, pequeños publicitarios y ahí comencé como ya a desarrollar todo lo que había aprendido anteriormente, ¿ya? Obviamente esto eh, de la mano con la vida militar, ¿ya? Con la guardia, con el tener que salir a la civilidad, ¿cierto? Me tocó muchas veces cubrir en los colegios cuando eran las elecciones presidenciales,
o las elecciones en generales, ¿ya? Que no sé si ustedes se han dado cuenta que siempre hay marinos en los colegios o carabineros, ya es porque en estas fechas así, obviamente la institución o la Fuerza Armada, ellos toman el control de los colegios. Bueno, ahí también estuve yo muchas veces, ahí apostado de guardia, recibiendo a la gente. Entonces, el cambio es muy grande. Luego de eso, estuve mis 4 años en la escuela de grumete, que fue excelente, gracias a Dios me fue muy bien. Llegó el famoso estallido social. Y en el estallido social, eh, acá en la base naval se crea la jefatura de la Defensa Nacional, ¿ya? Donde el gobierno, por decreto supremo, ¿cierto?, instruye a la Fuerza Armada a hacer un estado de excepción. Y ahí entramos nosotros, entramos los marinos. Y, y los marinos no solamente van en el área militar, sino que también esta jefatura de la defensa que está va acompañada, ¿cierto?, por un equipo comunicacional, porque aquí ya no comenzamos a relacionar directamente con la ciudadanía, ¿ya? Y ahí parte eh, mi otro proceso de salir de la escuela de grumete, en donde estaba haciendo trabajo, ¿cierto?, netamente enfocado a la parte, llamémosle alumno. Grumete es igual a alumno, estudiante, ¿ya? Entonces, y ahí parte mi proceso acá en la comandancia. Eso fue en el 2019, donde comencé a informar a la ciudadanía del quehacer diario que hace la institución acá. ¿Ya? Los patrullajes, los controles, ¿cierto? El resguardar la seguridad en sectores críticos, como por ejemplo los bancos, los supermercados, ¿ya? Y ahí comencé a tener roce con otra área de la Marina. Comencé a relacionarme más con la infantería de Marina, comencé a relacionarme más con la policía marítima, ¿ya? Y ahí comencé a ver otras caras que la institución tiene. Em, y eso obviamente hace de que el trabajo sea muy, pero muy variado acá. Acá uno como audiovisual tiene que hacer de todo. Yo muchas veces me ha tocado estar haciendo un simple afiche en el computador, un afiche, y 2 horas después estoy sobrevolando en un helicóptero grabando un procedimiento. A ese nivel. Entonces, eso obviamente lo hace ser muy interesante porque uno tiene que ir aprendiendo sí o sí en muchas áreas, en muchas áreas. Eh, Me ha tocado hacer la de community manager, ¿ya? Abrir redes sociales, alimentarla en su inicio, darle imagen, llenarla de contenido, y obviamente después a redes sociales pasan a una persona, a otra persona que después toma el control de eso. Pero me han dado la oportunidad de poder generar contenido en diversas redes sociales. Uno colabora mucho, pero mucho, con lo que es la prensa externa. En mi última colaboración, por ejemplo, fue en el caso del Bruma, de la lancha motor que se perdió, ¿cierto? Con los 7 pescadores. Ahí, por ejemplo, se hacen diversos operativos de búsqueda, ¿ya? Y obviamente en este tipo de operativos de búsqueda no puede ir un civil a grabar, porque son instancias, ¿cierto?, muy complejas, muy delicadas. Entonces, ¿quiénes son los que toman el registro ahí? Ahí entramos nosotros, los comunicadores visuales de la Armada. ¿Ya? Hacemos el registro, hacemos las cuñas, despachamos el material a los medios de prensa. Obviamente eso no lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos el registro, pero nosotros aquí trabajamos con un equipo comunicacional. En este caso, en el caso mío, acá en la comandancia, yo trabajo con 2 periodistas y yo, en el área comunicacional. Pero yo no me mando solo. ¿Ya? Eso es muy importante recalcar. La institución tiene su jerarquía. Y uno tiene que ir, bueno, yo creo que como todo trabajo, ¿cierto? Como toda productora, eh, uno va quemando etapas en cuanto al proceso a una pieza audiovisual. Ya uno la genera, uno tiene la idea, la genera, la muestra, y ahí obviamente uno va mostrando de acuerdo a los intereses que en este caso la institución tiene. Ya uno aquí tiene la libertad creativa para poder hacer cosas, pero esa libertad va siempre de la mano de las áreas de emisión que tiene la institución. Más o menos para que sea a grandes rasgos, por ejemplo, una de las áreas es la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Ya entonces uno el trabajo lo enmarca dentro
de esa área de emisión. Es como, por ejemplo, la línea editorial de un canal. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues, otra área de emisión es la seguridad y los intereses del territorio marítimo. ¿Ya? Y el trabajo uno lo que hace lo va encasillando en las áreas de emisiones que tiene la institución. De esa manera uno va generando la imagen. Dani, bueno, tú en tu trabajo también, tú ya señalabas que estás con un equipo de dos periodistas, ¿cierto? Y ¿Sí? tú. Eh, y tiene que ver mi siguiente consulta con estas oportunidades, o sea, que pueden tener los, los audiovisuales o los egresados. Para formar estos equipos existen llamados a concursos anuales de forma permanente. ¿Cómo, cómo alguien que se interese con tu historia o con formar parte de la Armada, por ejemplo, pueden también integrar estos equipos a futuro? ¿Cómo puede verse a futuro también como parte de la institución o formando parte inicialmente de una postulación? Bueno, estos procesos de admisiones se hacen por medio de concurso público en la página de la Armada. Obviamente salen con los afiches correspondientes, las publicidades correspondientes. ¿Ya? Este proceso se hace cada 2 años. Creo que el próximo año debiese haber un proceso. No estoy seguro, porque yo no manejo esa área. Pero creo que el próximo año debería haber un proceso de admisión para técnicos audiovisuales. ¿Ya? O sea, si hay un alumno ahí que está estudiando una carrera audiovisual de 2 años, el próximo año es una oportunidad de poder ingresar. Ya, todo se hace por medio de la página, uno ingresa a admisión.cl, aunque ahí lo voy a buscar después para poder darla más en detalle, e ingresa obviamente los datos de la postulación como cualquier lugar, y ahí sigue el curso del proceso de postulación. Em, ¿Cuáles son los requisitos para poder ingresar? Eh, Pueden postular hombres, pueden postular mujeres, pueden ser solteros o pueden ser casados. Es un punto importante, porque a veces los chicos dicen, chuta, yo tengo un hijo, no voy a poder postular. No, yo estoy casado, no voy a poder postular. No. En el caso de nosotros, cambia un poco los requisitos. Entonces pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser solteros o casados, con o sin hijos. Eso es importante. Y obviamente tienen que cumplir ciertos requisitos. Uno de esos requisitos es, obviamente, ser chileno, ¿cierto? Acá, de acuerdo a los artículos número 10 de la Constitución de la Política de la República de Chile, tener la salud y las condiciones físicas y psicológicas compatibles con la exigencia del servicio, ¿ya? Porque aquí obviamente uno también hace deporte, ¿ya? No sé, en un caso puntual, por ejemplo, si yo soy audiovisual y sufro de asma o me dan crisis de pánico, probablemente no pueda nunca en mi carrera naval subirme a un helicóptero y hacer una toma a 150 pies de altura. Entonces, obviamente, tienen que estar las condiciones físicas favorables para eso, ¿ya? Condiciones psicológicas compatibles con la vida militar, ¿ya? Porque, como le decía al principio, acá la institución es jerarquizada. No es como un trabajo afuera, que a lo mejor el trabajador si se aburre, ¿cierto? Carabatea o alega o el sindicato y soluciona su problema, ¿no? Acá no, uno tiene que estar con la capacidad clara, tener muy clara la película de que esto es cuadrado, ¿ya? La institución es militar, ¿ya? Obviamente, no registrar antecedentes penales, ser menor de 30 años, ese es otro punto importante. Porque algunos dicen, chuta, yo ya estoy pasado de edad, no voy a poder postular. Ser menor de 30 años, ya al 1 de enero del año de ingreso. Quiere decir esto de que si yo cumplo los 30 años, por decir un ejemplo, en marzo del próximo año, eh, y yo ingreso, por ejemplo, en abril, estoy desfasado. Ya, tiene que estar antes de los 30 años, por ahí casi a tope. No a los 31, a los 30. ¿Ya? Obviamente tener el título técnico superior en comunicación y haber cumplido obviamente con la ley de reclutamiento. ¿Qué quiere decir esto?
yo cuando postulé, yo no pude hacer servicio militar porque tuve un problema en esa fecha al oído. Me operaron del oído medio. Entonces, durante un año no podía hacer deporte. Justo salí llamado para hacer servicio militar. Entonces, obviamente, en mi caso, yo con mi papel médico, yo lo presenté en el cantón de reclutamiento y me dejaron fuera por un tema médico. ¿Ya? A eso se refiere a haber cumplido con la ley de reclutamiento. O sea, eh, si lo llamaron a hacer servicio militar, haber presentado obviamente un papel que acredite que por X motivo no lo pudo hacer. Y si lo hizo, el servicio militar, bien, mucho mejor todavía. Así que eso más o menos, obviamente todos estos requisitos uno los puede encontrar cómo es el proceso de admisión en la página de la Armada. Muy claro, Dani, además muy entendible lo que tú hablas, por ejemplo, del tema de la salud, ¿cierto? Atendiendo también a lo que tú indicabas, El tema de que los es, tatuajes, también es claro, que requiere importante. exigencias físicas. El tema de los tatuajes, por ejemplo, para que me preguntan, chuta, yo tengo un tatuaje aquí en el brazo grande. Eh, no se puede entrar con tatuaje. Hay ciertas reglas con el tema de los tatuajes que no se vean tan expuestos. En la cara, por ejemplo. Eso es un impedimento, lamentablemente, va a poder ingresar acá. Porque nuestra técnica, si usted se da cuenta, no se vería bien si yo tuviese un tatuaje aquí en el cuello. Entonces, obviamente, ahí también hay temas reglamentarios en cuanto a la forma de vestir, a la forma del corte de pelo, cómo debe ser el corte de pelo. O sea, al entrar acá uno se tiene que olvidar ya del pelo largo hasta acá, o el moño, ¿cierto? No, uno tiene que ya optar una forma de vestir, una forma de hablar, una forma de caminar distinta. Y no queda muy claro, Dani, de lo que tú señalas respecto a los requisitos de postulación y de ingreso. ¿Ya? Bueno, como tú también sabes, el tiempo en audiovisual, en televisión, a veces es muy acotado. Y yo te quiero agradecer nuevamente la oportunidad, el tiempo, la disposición de poder contarnos, relatar tu experiencia, que muchas veces para nosotros como civiles, digamos, es ajena, nosotros no tenemos tanta información sobre, sobre el trabajo de la Armada y por supuesto sobre lo que hace un audiovisual, un comunicador audiovisual, como funcionario también de la misma institución. Así que te quiero agradecer, como ya decía, la disposición de poder conversar contigo y por supuesto nuevamente también agradecer a tus jefaturas por la autorización para poder entregarnos el tiempo en esta entrevista. No, muchas gracias a usted, profesor, por esta oportunidad y espero que este testimonio, esta entrevista le pueda servir a los alumnos, no solamente ahí de la Universidad Católica, sino que también a lo mejor lo va a ver alguien del Duoc, alguien de Santo Tomás, y también está en esta situación de querer ver, o tal vez lo han visto, pero no saben cómo. Así que ahí yo obviamente dejo a disposición ahí mi correo electrónico, ahí si alguien se lo pide, para que pueda escribirme un correo, incluso mi número de teléfono, para poder hablar más en detalle. Hay muchísimas cosas que me hubiese podido eh, hablar, conversar, pero obviamente el tiempo, lamentablemente, ahí es nuestra limitancia. Y pues, bueno, nuevamente muchas gracias, Dani, quien es, como ya decía, comunicador audiovisual y también funcionario, él es marino, funcionario de la Armada de Chile. Así que nuevamente muchas gracias, Dani, por contarnos tu experiencia. Muchas gracias. Y nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de este espacio de Comunidad DAM, el espacio que tenemos en la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de la UCSC, para aprender, para conversar sobre experiencias audiovisuales tanto a nivel regional, nacional e internacional. Bien, muchas gracias, Dani, y gracias también a ustedes por vernos. Que estén muy bien. Chao, chao.